Muy Claro, buenos Marielita. días, muy buenos Buenos días a días. todos. Aquí estamos ya en concreto contigo, Face en vivo. Yo soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarte y hablarte de que hoy tenemos un tema bien interesante. Por supuesto, no ha acabado el año y entonces nosotros seguimos presumiéndote de que logramos el primer lugar, ¿no? Como el mejor medio de comunicación digital electrónico por la votación que muchos de los industriales y de todos los que participan en esta gran cadena de producción de esta industria enorme que es la vivienda y el sector inmobiliario votaron por nosotros. Y aquí seguimos contribuyendo contigo de aquí para el Real, porque en concreto contigo llegó para quedarse, llegó para estar contigo y presentarte a los expertos, a las mejores mujeres y hombres que te pueden hacer las recomendaciones para que tú tomes decisiones bien importantes como las de hoy. Fíjate. Hoy vamos a platicar con la notaria Teresa Peña Gaspar, que es la notario 138 del Estado de México y que va a hablar de un tema bien importante. Chécalo, se llama sucesión ante un notario público. Y vamos a hablar de qué es ese trámite de sucesión. Yo le doy la bienvenida a mi estimada Tere. Muy buenos días, ¿cómo estás? Te ves muy bien, con mucho trabajo, ¿verdad? No te escuchamos. Bueno, ya ahí está activo Ahí mi estamos. micrófono. Sí. Muy bien, pues antes que nada, muchas felicidades por el premio, muy merecido, Gracias. Mariel. Te Gracias, Tere. reconocemos como el mejor medio. Te conozco ¿te recuerdas desde que estabas en En Reforma? Reforma, sí. Muchas felicidades por tu gran trayectoria, como ya te lo dije. Gracias, Tere. Y pues, como dices, hay mucho trabajo, las notarias estamos abiertas, estamos trabajando. Yo comento que en notaría ahora estamos adaptándonos a la realidad que en este momento tenemos. Ahora trabajamos por cita en las asesorías, Mariel, porque hay que cuidarnos nosotros y pues Claro. hay que cuidar la salud de nuestros clientes. Estamos haciendo, y así lo encontrarán en nuestro sitio web, y yo creo que muchos de nuestros colegas, estamos atendiendo solamente al cliente que tiene el interés de acudir al servicio notarial. Es decir, les pedimos, les suplicamos a los clientes que quienes no van a acudir, los familiares, no vayan a las notarías, que nos Claro. pidan la asesoría vía telefónica o vía Zoom que estamos implementando, ¿verdad? Claro. Claro, además ustedes han mostrado una gran apertura para justamente dar la asesoría y saber si amerita ir a hacer una cita, ¿verdad? Con ustedes en la notaría. Entonces, esta es la recomendación. Primero, hagan la llamada, la cita telefónica, etcétera, para ver si es conveniente o incluso pueden avanzar, como lo estás diciendo, vía internet, vía telefónica, etcétera, avanzar con el trámite. Exactamente, o sea, tanto los abogados para asesoría, porque como en las notarías tenemos trámites especializados de diferentes tipos que realizamos, mercantiles, de Infonavit, bancarios, etcétera. En todas las notarías tenemos diferentes trámites, como también quienes desean una asesoría directamente con los notarios. Todos estos trámites, yo me atrevería a decir que casi la mayoría de las notarías nos hemos adaptado. Sin embargo, hablo también por la mía. Estamos dando asesoría vía Zoom, evitando en lo posible el trato, porque no es solamente que yo tenga un contacto físico con el cliente, sino que a su vez varios clientes convergen ahí. Entonces les pedimos, estamos haciendo videollamadas por WhatsApp, porque muchos clientes no tienen Zoom. Entonces les ofrecemos videollamada por WhatsApp, tanto conmigo, con los abogados previamente, con quienes deseen hacer una asesoría, y solamente van físicamente ya a las firmas de sus escrituras. Ahorita vamos a Claro. ver ya entrando al tema de sucesiones, que son varias etapas y Exacto. son varias escrituras. Sí, Pero, empecemos con ese tema, ajá, Tere, perdón que te interrumpa, porque a mí me da la porque es impresión, un yo tema he amplio. platicado, ¿verdad? Mucho con algunos notarios, justamente vino septiembre que se prolongó hasta octubre y luego para los paquetes del Buen Fin, los bancos, fíjate, hubo por lo menos un par de bancos que ofrecieron el testamento gratis a las personas que contrataran su crédito hipotecario, más otras bonificaciones. Entonces, yo siento
que evidentemente para los mexicanos, como para muchos ciudadanos en el mundo, les preocupó el tema del COVID. Y entonces, ¿no? Como ya vieron de cerca que pues es una enfermedad, un virus que puede provocar la muerte, decidieron sí fijarse cómo hacer desde su testamento hasta este tema del que nos vas a explicar. Yo siento que hubo un incremento, por decirlo así, de estas asesorías y de este tipo de sucesiones. Entonces, Así es. platícanos, ¿no? ¿Cómo es una sucesión? ¿A qué se refiere con una sucesión? Mira, primero te quisiera explicar el concepto, Mariel. La diferencia entre qué es una sucesión y qué es la diferencia entre el concepto de una sucesión, una Ujú, donación, un legado y una herencia, para que nuestra audiencia entienda la diferencia entre ellas. Sucesión es un término general. La sucesión se entiende por la transmisión de los bienes a tu muerte. Es un término general. Y la herencia y el legado son términos que implican una sucesión. Ahorita yo ya lo voy a explicar. Y la donación es en vida. Entonces, cuando alguien quiere donar, pues es cuando lo hace en vida, esa es la diferencia. Y la sucesión ya es a tu muerte. ok. La sucesión se puede hacer en un juzgado o se puede hacer ante un notario, que es por ello que yo te quería decir, muchas personas no saben que las sucesiones se pueden tramitar ante un notario. ¿Por qué se dice trámite? Ujú, Porque los notarios no somos jueces, no tenemos una jurisdicción, es decir, no podemos dictar ley, solamente damos fe de los actos que se otorgan ante nosotros. Por lo tanto, las sucesiones ante notario tienen unos requisitos específicos por ley. ujú, Tiene relativamente poco tiempo que logramos estas reformas para que las sedes notariales, no solamente en México, sino en muchos otros países, ujú. el notario auxilia al Poder Judicial y se pueda, no solo en un juzgado, sino en las sedes notariales, realizar estos trámites. ¿Tiene la misma validez hacerlo en un juzgado que con un notario? Tiene la misma validez y tiene una ventaja. Si lo están realizando las personas que nos escuchan en un juzgado y tienen los requisitos que les vamos a explicar ahora, lo pueden Ujú. continuar en una notaría, o sea, se lo pueden llevar a la Ah, notaría. muy bien. A Así ver, es. platícanos, ¿qué requisitos? Entonces, ¿Quién ¿qué lo hace? requisitos son? Ajá. Las sucesiones testamentarias o intestamentarias, es decir, lo pueden realizar, hayan dejado o no hayan dejado testamento, lo pueden realizar en la notaría, con la ventaja de que no requiere la asesoría de un abogado directamente. Pueden ir los clientes directamente sin ser asesorados por un abogado y pues se ahorran ese honorario, Claro, ese gasto. únicamente le pagan ese honorario, ese gasto, y únicamente le pagan los honorarios Notario. notariales, que de cualquier forma los van a pagar, Mariel, porque Exacto. si lo realizan en juzgado, por ley, todas las sucesiones requieren la formalidad de una escritura también. Se tiene también la creencia de que con el simple testamento ya se hereda y no es así. El Ah, testamento, o sea, el testamento, ahí tú vas, dispones de tus bienes, pero no es en automático que pasa a los bienes a los herederos o legatarios. Se requiere este mm, trámite forzosamente, ya sea en juzgado o en notaría. En juzgado es un juicio porque se realiza ante el juez y en notaría es un trámite porque el notario no tiene jurisdicción, por eso son nombres distintos los que se les llama trámite, porque pues el notario al ujú. no ser un juez solo tramita una escritura, ante su fe se realiza este procedimiento, si es un procedimiento. Ok, entonces, una sucesión es disponer de tu patrimonio, ¿verdad? De tus bienes y decir, pues bueno, aquí cómo van a continuar estos bienes después de mi muerte, ¿no? Y lo puedes hacer, como indicas tú, por testamento o de qué otra manera. O si no hay testamento, como Ujú. lo indica la ley, el Código Civil, cada Código Civil de nuestros estados dispone a quién corresponden los bienes a tu muerte Ah, por ley, ujú, que es la sucesión legítima, se conoce como sucesión legítima. Ahí indica a quién le corresponde heredar. Entonces, entramos en el segundo tema, que es, ¿cuáles son los requisitos ujú. para que puedas acudir a una notaría? Bueno, Ok. los requisitos son los siguientes, ya sea testamentarios o intestamentarios, van a cambiar un poquito, pero ¿qué requieres? El más importante, Mariel, es que no
dentro de los herederos o en el caso de testamento, los legatarios, no haya menores de edad. En el caso de menores de edad, ahí sí es forzosa la presencia de o sea, se tiene que hacer en un juzgado, siempre por interés superior del menor y porque se van a definir temas pues muy importantes tanto de patrimonio como de tutela. Con la aplicación de la ley. No puede intervenir, no se puede hacer el trámite ante un notario. Entonces, Correcto. punto número 1, si hay menores, pensión alimenticia, hay asuntos de interés superior del menor, que eso ya totalmente está impedido. El segundo y muy importante es que no haya conflicto. O sea, el total de los herederos o legatarios, si hay testamento, deben acudir por plena voluntad y deben estar de acuerdo. O sea, si hay conflicto, el notario no va a solucionar eso, ¿no? No puede, porque si llegan y dicen, es que usted dígale a mi hermano, no, pues, ¿qué cree? Yo no le puedo, no. Ahí sí tienen que, es que dígale que venga. No, nosotros estamos impedidos para convocar en ese caso. Mira, quizás, y este es un tema importante, quizás cuando entre ya estamos a punto de que ya nos autorizaron el protocolo de mediación, podríamos intervenir por medio de mediación, pero ese es otro procedimiento, ¿no? Sí. Vamos a retomar ese tema. Vamos a retomar ese tema, Marielita. Ahorita vamos a centrarnos ahorita, en esto. en sucesión, no, es un requisito, es que el total de los herederos o legatarios, es decir, si son 4 hermanos, deben ser mayores de edad y estar de acuerdo y comparecer. Y otra cosa, pues deben estar en pleno uso de sus facultades mentales, cabal juicio. O sea, no debe haber tampoco personas pues que estén enfermas o discapacitadas, porque esto impide al notario actuar. Tendrían que ir forzosamente ante un juez. Entonces, mientras que esos requisitos, ahí vamos, ¿no? Con esos requisitos. Y otra circunstancia es que ahí ya dividiríamos si es testamentario o intestamentario. Ejemplo, empezamos, ahora ya lo dividimos, si llegan ante el notario, se abre un trámite sucesorio testamentario, el inicio del mismo se llama radicación, así se conoce tanto en juzgado como en notaría, es que se radica el testamento, es lo que hace mucho se conocía como la lectura, pero al ser ahora abierto, pues no se llama lectura, se dice se radica el testamento, es decir, se asienta en una escritura su contenido, los herederos o legatarios. ¿Cuál es la diferencia entre heredero o legatario? La herencia, Mariel, es a título universal y adquieres derechos y obligaciones, es decir, deudas y patrimonio. Si debía, pues te toca, ¿no? De lo mismo. O sea, Te dan el coche, la casa, las joyas, las pinturas, lo que te hayan específicamente. Esto se lo dejo a Mariel, ¿no? Ok. Y también en los legados se vale que a cambio de ese legado te dejen condiciones. Claro. La herencia pues es a título universal, pero también adquieren obligaciones, como dices. Obligaciones, cargas. Tienes que pagar esas deudas que si es que las tenía la sucesión. Entonces, pero ¿qué sucede? Si al momento de que en este trámite el notario tiene obligación de ley de hacer publicaciones, de pedir informes de otros testamentos. Afortunadamente ha ido evolucionando el Registro Nacional de Testamentos. Ya tenemos un control de ello porque antes pues se llevaban a los papás a otro estado, hacían firmar allá otro testamento. Híjole, y no había tanto control. Y el que opera es el último, ¿no? El último, el más actual. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Por ejemplo, van a una notaría, radican ese testamento, pero ¿qué sucede si el notario percibe alguna situación que le impida continuar? Pues lo tiene que cerrar, lo hace del conocimiento de estas personas y ya tendría que remitirlos a un juzgado. Pero si todo está bien, si nadie compareció, ejemplo, ¿no? Que surgió que hay otro heredero que tiene un mejor interés o que argumenta algo,
pues el notario no puede actuar porque, como yo te decía, no tiene jurisdicción, no puede juzgar, no es un juez. Lo que hace es lo cierra y les dice que tienen que continuar el trámite con un juzgado. El juzgado. Ok, ok, sí queda Si todo claro. está bien, si pasaron los días que la ley nos pide para que cualquier otra persona que tenga un mejor interés alegue lo que a su derecho convenga, Ujú, como ujú, ya una vez que están esas publicaciones, ujú. si no hay, de acuerdo a los informes que nos rindieron, no hay otro documento, ya radicamos ese testamento, Y se que aterriza. como dices, que sea el último, y entonces Ujú, sí continuamos, pero se toman todas esas precauciones que nos exige la ley para ujú, poder continuar, y entonces ya, seguimos, porque las sucesiones se dividen en ujú, 3 etapas. La ujú. primera, esta de erradicación o de aceptación en el caso de que no haya testamento, aceptan, se hace de forma legítima, es decir, como se reconoce el cargo, se nombra. Cuando hay testamento, pues simplemente se acepta el cargo, como Ujú, te nombraron ujú. al albacea, porque Exacto. la persona lo nombró en vida. Pero ¿qué sucede cuando no hay testamento? Entre Ujú. los mismos herederos, ellos, pues digamos que por mayoría deciden quién va a ser, y la diferencia es que entre los herederos nombran a un albacea o a dos. Exacto. Ujú, También pueden ser albaceas conjuntos. El cargo de albacea puede ser de forma conjunta. ujú, ujú. Que son los que se van a hacer cargo de que esto, ya sea en un testamento, se lleve a cabo la voluntad, ¿no? De la persona, o en el caso, como dices tú, que no haya testamento, pues se aplique como designa la ley, ¿no? A los que califican para recibir estos bienes, esta herencia. Sí, Esos así es. serían los albaceas. Los albaceas el albacea es un representante del decuyus, se le dice legalmente el decuyus o el difunto. Después de su muerte es un representante legal. Es como si lo hubieran nombrado su apoderado, como si en ese Exacto. momento le estuvieran dando poder. Ok. Y si no lo nombraron, la ley por el Código Civil así lo determina, que los herederos lo pueden nombrar a falta de cuyos, lo nombran ellos en el momento de que aceptan la herencia o la repudian, pueden repudiarla, Mm, porque la herencia es un llamado, Mariela, o sea, ok. eh, tú tienes ese derecho, pero no estás forzado, no estás Ujú, obligado. Hay personas que viven en otro país, que ujú. no lo quieren, o les representa hasta como, pues, más caro venir, ¿no? Exacto, y ¿Qué les cumplir esa sugerimos voluntad. Ujú, ¿Qué ujú, les sugerimos? Pero tienen que comparecer si su familiar no dejó un testamento, y tienen que venir porque pues se requiere su presencia, al menos en ese llamamiento. ujú, ¿Qué les sugerimos? Que les nombren por medio de un poder ujú, y que les faculten. Si van a repudiar a esa herencia, es un poder especial, porque como van a renunciar a ello, el poder sí debe decir, lo pueden otorgar en el extranjero, porque hay personas que no quieren. Igual el ujú, cargo de albacea, también se los decimos al momento del testamento a las personas que están otorgando su testamento, les decimos ujú. nombres sustitutos, porque la herencia, el legado y el cargo de albacea son voluntarios, no están forzados. Ok, O pueden sea, si quieres, repudiar, ¿no? Pueden sí pueden renunciar. no querer. Exactamente. Yo te tengo una pregunta, Tere, al respecto. Si el testamento está bien, es el último, ¿no? Después de varios que escribió y protocolizó, se dice, ¿verdad? Realizó ante notario una persona, en fin. Em, ¿Qué podría tener sería un obstáculo que alguno de los no herederos, por ejemplo, tuvo 8 hijos y a 4 les dejó su herencia, ¿no? Y de los otros 4, a lo mejor 1, 2 o los 4, dicen, oye, ¿por qué a nosotros no si también somos sus hijos? Eso podría generar una controversia, un obstáculo, y entonces, como nos explicaste tú, el notario cerraría, ¿no? Allí la lectura, la erradicación del documento y diría, no, pues si tienen que arreglar estos problemas, mejor váyanse al juzgado. Sí, sí, Mariel. O sea, por ejemplo, eh,
no obstante que existe un testamento, si hay un hijo omitido, o sea, en el testamento, las personas, nosotros se los decimos, el testamento es un acto, además de solemne, formal, es un acto muy especial y ahí los comparecientes sí tienen la obligación de decir cuántos matrimonios tuvieron, quiénes fueron sus padres. No es como en una escritura que no tienes obligación solo de decir a qué te Ujú, dedicas y tus datos generales. Y ujú. en estos casos sí puede generar una nulidad de testamento o en el caso de que Ok. no, de que no dejen alimentos a un hijo menor. Y mucho Ujú. más, ejemplo, si no dijeran que tienen un hijo menor y no le dejaran Eso. alimentos a ese pequeño, ¿no? Ujú. De hecho, ese testamento se conoce como inoficioso. Ah, Y luego si hay ujú, personas que no obstante que los exhortes, y más aún, yo al menos siempre los exhorto, y por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que es mi esposa y quiero que ella esté presente en el otorgamiento de mi ujú, testamento, eso tampoco se puede, ujú. aunque ellos se pongan de acuerdo, siempre les decimos, no, el testamento es personalísimo y aunque sea su esposa, tiene que estar usted solo, porque ya Ah, solitos luego a veces surgen esas cuestiones. exacto. Sí, tiene que Pero sí reflexionar en pleno tiene uso de el sus señor, la facultades. señora tiene que decir, no significa que les hereden, pero ejemplo, a ese hijo menor le tienen que dejar alimentos. Claro, Al menos garantizar esos alimentos, esa sí es una obligación. claro. Si no se los dejaran, el testamento sería inoficioso, se conoce. Inoficioso. No procede. Y el representante de ese menor, o decir el padre o la madre que le sobreviva, o los abuelos, tendrían derecho a impugnarlo. ¿Qué sucede si ya se Ujú. está tramitando la sucesión? Podrían informarle con un acta de nacimiento al notario y el notario pues tendría que detener la sucesión para que se resuelva o un juez resuelva ese testamento, Ok, porque pues si se continuara con la sucesión se podría atentar contra los derechos de esas personas. claro que sí. Oye, y nada más una pregunta antes de irnos a los comentarios y dudas del público. Entonces, herederos, pues son los que ya se les nombró en el testamento, ¿correcto? Y legatario sería, si no hay testamento, a los que les correspondería por derecho, ¿no? Tener, No, ¿no? A ver. no, herederos son a título universal, ya sean por, por testamento o sin testamento, siempre Mm, y cuando, o sea, heredero es un cargo que heredan todos los bienes. ujú, Puede ser por porcentajes iguales o por distintos porcentajes, ajá. pero pueden ser herederos por o sin O sin testamento, solo que testamento. son herederos testamentarios cuando tú los nombraste. Ujú, Ejemplo, yo en el testamento digo a mis hijos por partes iguales o a mis hijos en un ujú. 30% y en un 30 y 30 y a mi otro hijo, o sea, les divido el porcentaje. La Correcto. única diferencia es que en el testamento tú puedes cambiar esos porcentajes, Ujú, pero a lo que me refiero es que es a título universal de todos mis bienes. Y yo ya exacto. puedo seguir comprando cosas y no tengo que cambiar mi testamento porque ahí está a título universal. Sí, Y en todos la los ley, bienes. Ujú. entran todos, bienes presentes y futuros. Ok, Pero en exacto. la Ajá. ley que dice, Mariel, hereda los hijos por partes iguales y la esposa como hijo o Ah, la ok. concubina como hijo, en partes iguales. La diferencia es que en tu testamento tú puedes ponerles Los porcentajes diferentes diferentes. porcentajes. Tú puedes Ujú. decir el 10 y a este el 20, pero eso es exclusivo del testamento. La ley los considera iguales a todos. Dice, heredan por partes iguales todos los hijos y la esposa hereda como hijo. Ok, los bienes y las deudas, ¿no? Y las deudas, en ambos, también en el Exacto. testamento heredan las deudas. Y el legado es distinto, el legado es determinado bien, ejemplo, mi coche, mi casa, la casa de las lomas se la dejo a Mariel. Ese es el legado. El legado es determinado bien inmueble. Pero ¿qué sucedería con el legado, Mariel, si yo vendo la casa de las lomas? Pues ya Pues no te tienes quedas sin nada. la casa. Exacto. Ya no tienes nada que Exacto. pelear, ¿no? Pero ¿qué sucede con la herencia, aún con porcentajes distintos en testamento o en ley? Pues ahí sí lo que quede, ¿no? Todo es Exacto, para. Y hay exacto. algo muy importante que me gustaría explicarles también, que es el derecho de Sí. acrecer, que es exclusivo del testamento. El derecho de acrecer no lo tiene el Código Civil, solo es para los testamentos.
y se los explicamos muy bien cuando hacemos el testamento. El derecho de acrecer evita que se transmitan los bienes después de la muerte de los herederos. Si yo tengo 3 hijos y yo no dejo testamento, no tiene, es el derecho de acrecer, es que crees que ese porcentaje, una tercera parte de ello, un 33.3 si yo tengo 3 hijos, ¿no? Pero solamente en testamento, por eso es que nos volvemos legisladores cuando hacemos un testamento, nosotros legislamos. El Código Civil dice que todos mis hijos son herederos por partes iguales y mi cónyuge hereda como hijo. Pero si yo hago un testamento y establezco el derecho de acrecer, ya mis nietos no heredan, Mariel, ¿sabes? Porque a la muerte de alguno de mis herederos crece el porcentaje de los... Entre los Ese demás. es el derecho de acrecer. Ya entendí, sí, estaba distribuido en 4, pero ya uno no está, entonces Van los otros creciendo. 3 crecen su porcentaje. Entonces yo les ya entendí. explico a mis clientes, el derecho de acrecer es como el de las películas de terror, que por eso se van matando para que herede uno. Entonces, usted piénselo muy bien, porque por una parte es muy bueno, porque se evitan problemas, porque si no, por eso esas inmuebles abandonados, donde nadie se pone de acuerdo, porque son familias y luego nunca hacen los trámites y se van quedando y Ya van los muriendo los vemos, hermanos. exacto, y los vemos deteriorándose y diciendo, mira todo Deteriorando. lo que se podría hacer aquí. Sí, eso es cierto. Bueno, ya se están dando cuenta, justamente nuestro público, de que el tema de la sucesión no es tan sencillo, el tema del testamento y demás no es tan sencillo, que sí necesita la asesoría de un notario. Sí necesita, incluso si todavía no sabe usted cómo hacerlo, que el notario le brinde esta ayuda para que usted ponga en orden sus ideas y sepa cómo tomar la mejor decisión. Y de verdad creo, por lo que nos está explicando Tere, y la idea que siempre tenemos es, haga su testamento, ¿no? Porque finalmente va a representar su voluntad. De otra manera, ya escuchó con la notaria, bueno, se aplica la ley y el código, ¿no? Civil lo tiene contemplado, etcétera. Pero usted ya vio que le pueden salir otra familia por acá, otros hijos, otros parientes, y ahí están justo, no sé qué porcentaje serán de este tipo de inmuebles que vemos, ¿verdad? En la ciudad no se diga, en el país, que están con estos problemas y años y y se cae la casa de vieja y de falta de mantenimiento y no se arreglaron, ¿no? Y lo vemos no solo con casas, yo lo veo, por ejemplo, Tere, en este inmueble del famoso Hotel Reforma, en plena Reforma, ¿no? Centro de la Ciudad de México, lleva años, quién sabe qué problemas tendrá, ¿no? Y tú dices, este era un hotelazo, y mira, lleva años y ahí está deteriorándose, cayéndose en una esquina de lo más cotizado, ¿no? ¿Qué te puedo decir de la ciudad? Entonces sí, se generan muchos problemas. La recomendación sería esta, de verdad, mejor acuda con asesoría, por asesoría con un notario y tome la mejor decisión para que se haga su voluntad. Así tenga Y usted mira, Mariel, solamente su cuartito, antes de ¿no? entrar a las preguntas, me gustaría hacer una observación que es súper importante, que mira, en México tenemos disposiciones de orden local y aquí hay un tema que nos complica mucho cuando no haces testamento y qué bueno que dices esto. Y es cuándo entran a heredar los cónyuges y cuándo no entran a heredar los cónyuges. Tenemos una serie de códigos civiles y ¿sabes cuándo entran a heredar los cónyuges y cuándo no? Depende en qué año te casaste y en qué estado te casaste. Y es un verdadero relajo, porque si tú te casaste en Veracruz, pero además en 1970 y tantos, pues ahí entraba sociedad conyugal y ahí no entra, y ahí sí heredas y ahí no heredas. Y es algo que nos da un dolor de cabeza a los notarios porque estamos, o sea, tenemos que estar muy al pendiente de ello, al menos aquí en el Código Civil de mi estado, los bienes de herencia, legado y donación no entran a la sociedad conyugal y tengo entendido que tampoco en el Distrito Federal, pero debemos estar pendientes también de la fecha. Es muy delicado el tema, Requieren un Mariel, y casi, especialista. no. Sí. Y casi otros notarios
hacen que firme definitivamente el cónyuge por si acaso, ¿no? Dicen, Sí, pero es por si cambia ahí la ley. sin testamento es prácticamente también sumar la voluntad de los cónyuges, de los herederos y de los nietos y de los bisnietos. Es, bueno, Crece el problema, crece juntar mucho. a tantos miembros de las familias, como tú señalas. Mm. Entonces, siempre la recomendación es sí hagan el testamento porque nos ponen a sufrir y siempre hay alguien que no quiere, que hay que convencerlo, que hay que ir por él, que tiene sus ideas, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Ok, Tere, regresamos contigo y ahorita vamos a conocer un poquito los comentarios, dudas que tiene el público, si me lo permites. Gracias, Mariel. Adelante, Hugo Loya. Muchas gracias, muy buen día, notaria. Bueno, sí hay bastantes preguntas, la verdad, incluso algunas que pudieran ser muy específicas, pero bueno, ahorita justamente lo que comentaba de saber si el cónyuge puede heredar, entonces nos dicen si para poder realizarlo entonces se podría evitar todo este paso o estar revisando el código si ya cuentan con algún testamento, o sea, si realizan un testamento, se evitaría todos estos problemas de si en el estado pueden o no pueden. Sí, pues en el caso de la sucesión testamentaria, heredarían exclusivamente quien designe el testador, pero tenemos el problema cuando son las sucesiones intestamentarias, hay que ver el, cómo se casaron. Si son solteros no hay problema, porque pues no comparten sus bienes con nadie, pero si son casados siempre hay que checar dónde se casaron, aún con testamento, ¿eh? Aún con testamento les decimos que pues siempre dependen, aún sin testamento, cuando se casan cambia la vida de la familia, ¿no? Porque ya influye, pues ya es otra familia, pero definitivamente tiene que comparecer si se casaron por sociedad conyugal, también si no están casados, pues no tiene derecho a nadie más, si son solteros. Si están casados bajo el régimen de separación de bienes, no tiene derecho el cónyuge porque están por separación de bienes. Pero si están por sociedad conyugal, pues hay que ver si dentro de esa sociedad conyugal, bajo la legislación que les rige a su matrimonio, no a donde murió la persona, sino a su matrimonio, estos bienes entran en esa sociedad conyugal. Si entran, aunque sea por testamento, sí tiene que comparecer el cónyuge. O sea, sí le están compartiendo esos bienes. Correcto, no, pues sí, son detalles. De hecho, nos preguntan si alguien puede acudir a cualquier notario o tiene que ser el notario de su entidad donde está viviendo para realizar algún trámite. El trámite sucesorio es dependiendo en donde haya tenido su último domicilio, el de cuyos. Es de esa entidad. Correcto. Bueno, nos preguntan de costos, ¿a cuánto ascenderían costos de sucesiones? Me imagino que dependerá de muchos factores, pero no sé si hay algún promedio, alguna media, alguna base. Sí, bueno, al menos lo refiero en cuanto al Estado de México, tiene un costo aproximado el trámite de 30,000 pesos, todo el trámite, y dependen ya las adjudicaciones del valor de cada propiedad. El costo incluye, son por etapas, son 3 etapas. Es una primera escritura de aceptación de la herencia o radicación. En el caso de que tenga testamento, se le llama diferente. La segunda etapa se llama inventario y avalúos. Es necesaria esta etapa porque se requiere que el albacea, ya una vez aceptado su cargo, haga este trámite, porque si se hace ante notario no se llama se le llama trámite porque solo lo está tramitando ante la fe del notario y se requiere que el albacea lleve control de estos bienes para que se puedan adjudicar. Esa es la segunda escritura. Y la tercera es la adjudicación. Sin la adjudicación, aproximadamente el costo es de 30,000 pesos. Este costo incluye los informes del testamento, porque se solicitan informes de que no hayan testamentos posteriores, aún sin testamento, aunque los herederos desconozcan si lo hay, siempre se deben solicitar informes para corroborar que efectivamente no lo hay. Y
También las publicaciones, se realizan publicaciones para, la ley nos exige que se hagan publicaciones para verificar que no existan otros herederos o intereses de otros proveedores, etcétera, ¿no? Que no haya deudores. Ujú, correcto. Y bueno, justamente nos dicen, ¿y cuánto tiempo se llevaría todo este proceso? Es decir, de iniciarlo, ¿cuánto deberían esperar de acuerdo con los trámites? Bueno, depende de cada sucesión, porque, por ejemplo, hay familias muy organizadas que tienen todos los documentos a la mano y podrían tardar pues de 6 meses, las primeras etapas a un año más o menos. Pero pues hay familias que, como decía Mariel, ¿no? Que pues, no, nomás no se ponen de acuerdo o se pueden tardar mucho porque yo cuando hacen el testamento a mis clientes les digo, oiga, déjale una copia o dígale dónde están sus documentos a su albacea. La mayoría de personas no nos preparamos para el terrible suceso de nuestra muerte y tenemos todo bajo llave y a nadie le decimos dónde están nuestras cosas. Y si algo nos pasa, los herederos están sufriendo porque pues simplemente no saben dónde están las cosas de las personas. Entonces se llevan mucho tiempo en hacer esos inventarios porque no encuentran los títulos de propiedad. Yo así conocí a una amiga que era la albacea de su hermana y se tardó años en encontrar sus propiedades. Y yo la conocí, yo pensé que era gestora del registro, pero no era gestora, estaba buscando sus bienes. Y todos los días iba a hacer esas búsquedas porque su hermana no le dejaba, no le dejó esas copias, se las dejó a un empleado y el empleado se las robó y las suplantaba y trataba como de. Y la hermana vivía en Canadá y aunque ella era su albacea y heredera y tenía todo el derecho, pues los empleados a veces o las personas de más inmediatez con quienes viven y más si son mayores, pues son las que tienen acceso a esos documentos. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Que si, y sobre todo si viven solos o si viven lejos de esas personas, pues que les den o les manden una copia. Yo ahorita voy a abrir el servicio de digitalización de documentos porque lo veo como más con la pandemia, como algo muy importante para que lo tengan. Entonces, también quiero hacer ofrecer ese servicio para los clientes. Es muy importante que todos tengamos en una nube nuestra información más importante, más nuestros documentos, las copias de nuestras escrituras, porque nos las roban y después ya nos andan suplantando y es bastante grave que no lo tengan quienes lo deben de tener. Claro, aquí hay una pregunta que me parece interesante, déjame ver si la puedo replantear bien. Sí. Dice, si en los testamentos de los padres nombran una albacea, pero no hay un juicio de nombramiento de albacea, si puede firmar un contrato de arrendamiento como albacea de una de las propiedades. No, es lo que le decía al inicio a Mariel. El solo testamento no es un documento idóneo para que se tenga la personalidad jurídica para tener ese contrato del arrendamiento. Por eso tiene que acudir con un notario. El notario le haga el trámite. Es la primera escritura de la que yo le hablé. Esa escritura con todos las publicaciones puede llevarse un mes y en un mes él ya puede hacer ese contrato. Y bueno, aquí nos preguntan qué pasa cuando no se deja testamento, qué trámites y qué implicaciones tiene. Bueno, cuando no se deja testamento, se tiene que acudir al Código Civil en la sucesión legítima. El Código Civil de cada estado dice quiénes heredan tras la muerte de una persona y se tienen derecho a heredar primeramente los hijos y el esposo por partes iguales, como decía, y a falta de los hijos heredan los padres. O sea, si no tienes hijos, los padres. A falta de los padres, los hermanos. Si no tienes hermanos, la beneficencia pública. O sea, si ya no hay nadie, hereda. ¿Quién es la beneficencia pública en mi estado, que es el Estado de México? Es el DIF. Hereda el DIF y pues obviamente que es un poco difícil este trámite, pero pues es cuando se entera el DIF, ¿verdad? Y bueno, hay una más, dice, si en algunos estados se puede vender sin adjudicación, vender propiedades sin adjudicación. Sí, sí es correcto. De hecho, la sucesión puede vender los bienes, pero hay un requisito. Los puede vender para
necesidad de la misma sucesión y solamente que todos los herederos y el albacea estén de acuerdo. No en todas las sucesiones el albacea es heredero. Por ejemplo, yo puedo nombrar como albacea a una persona que no sea mi heredero y si el albacea no está de acuerdo en vender, no hay venta. Tiene que estar. Pueden vender porque quizás requieren vender. Sí pueden vender, tiene que estar de acuerdo todos y sí pueden vender todos, incluyendo el albacea, porque pueden estar de acuerdo los herederos, pero si el albacea no está de acuerdo, como él es el representante de la sucesión, pues no se va a llevar a cabo la venta, pero sí se puede vender antes de adjudicarse. De Como hecho, se dices, llaman ventas de sucesión. ventas de sucesión. No, definitivamente cada paso que damos contigo nos obliga a ir, ¿no? Hacia el notario, ¿no? No se puede ir solo en esta situación. Sí les reiteramos la recomendación de acudir con su notario. Si no lo tienen, como lo dijo ya la notaria Tere, debe de irse pues al que le quede más cerca. Si ahí es donde usted radica, si ahí es donde usted vive, pues allí es recomendable que busque. Además, el Colegio del Notariado Mexicano ha estado muy accesible todo este tiempo de pandemia para dar asesorías gratuitas. Da su página, da su teléfono, le pueden recomendar a un notario, ¿correcto? Sí, Mariel, y lo que te decía de la digitalización de documentos, que los Es tengan a la importante. mano, pero que se lo faciliten al albacea o que le digan, ¿no? Oye, te nombré mi albacea, di el testamento con la Sí, licenciada tal, en la notaría número tal de tal estado dejé el testamento, porque si no le dicen a nadie y no, solo bueno, sabe su muchacha, exacto. Luego ni el albacea, ¿no? Ni la albacea exacto. sabía. No, sí es importante este tipo de comunicación y de orden, como lo recomienda la notaria. Yo nada más quiero preguntarte, a mí me da la impresión de que sí fue un trámite muy recurrente, por lo que te decía, porque nos cayó el 20 con la pandemia, pues de que la muerte está muy cerca, ¿no? De que nos puede tocar la de malas y como no sabemos cómo reacciona nuestro organismo, ¿no? No tiene que ver necesariamente la edad, ¿no? Lejos de pensar de que, pues sí, son más susceptibles y más vulnerables las personas de la tercera edad, no, también están vulnerables y susceptibles las personas que tienen algún padecimiento, lo sepan o no. Un padecimiento cardíaco, por ejemplo, lo sepan o lo descubran en el momento que les da el COVID. O sea, es terrible de verdad la reacción que puede tener el organismo si hay algún tipo de este padecimiento. Por lo tanto, esto nos despertó como la conciencia y yo los vi como muy solicitados con respecto a esto. ¿Tú podrías decirnos si sí se incrementó el nivel de solicitudes para tener asesoría de su parte, para hacer este tipo de sucesiones, básicamente hacer los testamentos? ¿Sí se incrementó durante este periodo, Tere? Sí, Mariel, completamente. De hecho, mira, yo te comento que desde abril nosotros en notaría teníamos programada una firma de un polígono y, y 5 personas fallecieron en el Inter y tuvimos que abrir sus sucesiones porque nos detuvo esta situación. Entonces, ya desde inicio en abril sucedió esto y así ha continuado y hemos estado atendiendo a los clientes tanto en sucesiones testamentarias como intestamentarias, ahí localmente en la zona de Tepoztlán, porque si esto es muy local, o sea, la gente acude a hacer la sucesión con el notario que está más cerca de su domicilio, eso sí es un hecho. Y eso es lo recomendable, que vayan con la persona que más confianza y de hecho, al revés, ¿no? O sea, si fueran a hacer una sucesión personas que viven en Veracruz, pues no, aparte de que es improcedente, sería como muy raro, ¿no? Esto es como yo lo decía al principio, es en el último domicilio del de Cuyus, es en el Estado de México. Pero pues principalmente, y en mi caso es pues las personas cercanas ahí a la notaría. Entonces es como, dice, con tu notario, porque qué bonito que se diga con mi notario que cuando es un trabajo con los clientes que ya te tienen confianza, que van y que acuden a la oficina, pero esto se dio, Mariel, desde abril, porque incluso eran personas que ya tenían considerado vender y que desafortunadamente fallecieron
y tuvimos que hacer la sucesión y nos detuvo operaciones programadas para mayo y que se hicieron hasta julio. Exacto. ¿Tú ves que ya la actividad se está regularizando más o que esta preocupación sigue vigente entre los mexicanos, entre la población? Pues nosotros seguimos firmando operaciones sobre todo de créditos, porque pues estamos en el otorgamiento de créditos, seguimos trabajando con operaciones de Infonavit, seguimos trabajando en operaciones de Fobiste. Ahorita desafortunadamente nos han cerrado bancos, el banco de ahí de Tepoztlán cerrado por COVID, nos han cerrado tesorerías por temas de contagios, entonces esto nos complica el cierre de año, pero aún con todas estas circunstancias tenemos expedientes, o sea, sí, la actividad en materia de vivienda no se ha frenado. Sí, el último trimestre, yo también coincido con Enrique Margain, que se ha incrementado, lo escuché, ¿no? Que lo entrevistaste, se han incrementado los créditos, las tasas están estables, pero el COVID ahí está y eso es lo único que nos frena, que todavía hay muchos trámites, sobre todo los municipales, los catastrales, que no se han subido a la modernización y que esos son los que nos están impidiendo el círculo. Cerrar el círculo para que todo lo pueda hacer la persona vía internet, vía digital y no tenga que exponerse, ¿verdad? Ni exponerlos a ustedes. De verdad, yo te pido que te cuides mucho, ¿no? Sí, porque sí, Marielita. me consta Sí. que has estado activa durante toda la pandemia, que no se han detenido y que guarden todavía estas consideraciones sanitarias y demás, porque la pandemia continúa. Ya tenemos mejores noticias, estamos más esperanzados, ¿no? Justamente de que vamos a comenzar un mejor año, llegada la vacuna y comenzando su aplicación, pero mientras tanto, síganse cuidando y cerremos Gracias. con la recomendación, Tere, para el público de la gran conclusión aquí. Es recomendable, uno, buscar a su notario para la asesoría si no tiene testamento, o si ya lo hizo y se le olvidó cómo estaba y lo quiere revisar y actualizar, vaya, porque sí se requiere de verdad la asesoría de los notarios. Son muchas cuestiones de ley, que muchas variantes, depende del estado, depende de la fecha, todo lo que aquí ya expuso mi estimada Tere, que es muy importante sí tener la asesoría, no crea que es cualquier cosa, es muy importante. Así sea su cuartito, su casita, su departamentito o tenga muchos más bienes, tiene que ser usted consciente qué quiere hacer con ellos y mejor hágalo y no deje problemas. Esa es una, ¿verdad? Asista con el notario que más confianza le tenga, pero es muy recomendable, como lo dijo la notaria aquí, que vaya pues al que le queda cerca. No tiene, Completamente, busquen el notariado, pídales recomendación, háblele a Tere también. Si está en el Estado de México, háblele a Tere, ella es la notaria que con gusto 138. le voy a recomendar a mis colegas. Y también como última conclusión, Sí. Mariel, también yo les exhortaría a que no tengan conflicto, porque esas sucesiones que se pelean pierden más. Y después lo hablaremos en mediación si me invitas, porque desafortunadamente no se dan cuenta que cuando pierden más cuando hay un conflicto, porque a veces se pelean hasta por las fotos o por cosas simbólicas. Y avanzan mucho cuando están en armonía, cuando están de acuerdo todos los herederos o legatarios, avanzan más y ganan más estando en armonía. Y más, Correcto. ahorita como están las cosas, no nos conviene estar en conflicto y los que ganan son los abogados, porque por cada heredero o legatario hay un abogado, Mariel, y les Wow. están cobrando. No, bueno. Y No, en no, no, no. notaría, nosotros los notarios no les cobramos la asesoría jurídica, solamente les vamos a cobrar sus escrituras y la adjudicación de cualquier forma van a pagar sus impuestos. Se van a ahorrar muchas idas a los juzgados, se van a ahorrar muchas vueltas, pero sobre todo se van a ahorrar su energía desgastándose en conflictos. Por eso sería mi última recomendación y mi conclusión, que eviten conflictos. Y es que estaba tuiteando las recomendaciones de Tere. No, pues Tere, tenemos que hablar de la mediación,
por supuesto, nos vemos, si te parece, dentro de 8 días. Es un tema bien importante, hablando de abogados. Dicen que siempre debes de tener ahí uno cercano a ti y todo, ¿no? Pero es todo un tema, es todo un tema que causa alergia, porque ya cuando hablas de este tipo de conflictos legales que requieren abogado, ya te ves con tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Con los abogados. Y entonces, en contraste, vamos a hablar de la mediación, vamos a hablar de esta figura. Entonces, vamos a hacer la cita dentro de 8 días. Mi Cuando tú me estimada Tere. invites, Mariel, yo con mucho gusto, porque de verdad no estamos en pandemia, estamos estresados, estamos tristes, muchas familias han perdido seres queridos y Sí, créeme que la mediación es el camino hacia la paz y ahorita lo que menos necesitamos es conflictos. Entonces yo quiero correcto. exhortar a todas las personas a que eviten esos conflictos y que acudan. Estamos más de 28 notarios en el Estado de México certificados como mediadores a quien podemos acudir para que vayan a mediación y eviten conflictos. Perfecto. Pues acuérdense, ya tenemos una cita, nos vemos con la notaria Teresa Peña Gaspar, notario Gracias, Marielita. 138 del Estado de México, el próximo jueves aquí, en concreto contigo 10 de la mañana, con este importante tema. Va a ver usted cuántos beneficios le genera justo la mediación. Pues un gusto saludarte, Pues muy importante tu asesoría, muchísimas gracias por muchas estar con gracias, nosotros, espero poder Tere. ayudar también. Cualquier duda que tengan por ¿Sí? medio tuyo, Mariel, nos mandas un correíto y con mucho Perfecto. gusto. Y ahí está también en el Twitter su red para que puedan consultarla directamente. ¿Eh? Por Ya hemos favor, estado un manejando su abrazo, información. Mariel. Un abrazo a la Un distancia, abrazo mi y querida felicidades Tere. nuevamente. Muchas gracias a mi estimada socia Muli, Sí, socia de Mujeres Líderes por la claro. Vivienda y el sector Orgullosamente inmobiliario. soy Mulip. Soy Exacto. Mulip. Sí. Muchísimas gracias, Tere. Muy Un buen abrazo, día. Mariel. Muy buen día, mi querida Tere. Pues muy importante esta información, la debe de tomar en cuenta usted, porque a todos nos va a llegar el momento, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es importante ser prevenido, de verdad hay que tomarlo en cuenta, así como hablábamos ayer también, y lo vamos a hablar próximamente en la semana que viene, de la importancia de estar al tanto de cómo funciona su crédito y los seguros que tiene, etcétera. No nos metemos a eso y tenemos que saber, porque estamos pagando ese crédito hipotecario. Entonces, ¿cómo funcionan los seguros? Es importante saber. Así también con los notarios es importante saber cómo funciona el testamento y es mejor hacerlo. Así que a tomar las riendas, a tomar el control. Muchas gracias a mi estimada Teresa Peña Gaspar, notario 138 del Un Estado de abrazo. México. Un Muy buen abrazo, día. saludos a todos. A la orden. Muchas gracias, Tere. Y bueno, Hugo Loya, pues hoy, ¿qué noticias tenemos en economía? Sí, Mariel, pues una noticia que se empezó a generar ayer justamente de una información que dio el presidente López Obrador, pues que dejaba a Alfonso Romo la oficina de la presidencia justamente pues después de 2 años de estar al frente de este cargo que más que pues un cargo administrativo era un cargo muy estratégico relacionado con la vinculación justa del gobierno federal con el sector empresarial. Una vinculación que hasta el momento no se ha dado, Mariel. Hemos visto cómo el desgaste con el sector empresarial ha sido pues bastante profundo con esta administración. Y todo comienza, pues podemos recapitular, todo comienza cuando se da la decisión de no ir con el aeropuerto de Texcoco. De ahí empieza el desgaste no solamente ante el sector empresarial, sino también para la figura de Alfonso Romo como encargado de coordinar justamente esta mediación y encargado también de coordinar la confianza, de hacer ver la confianza que tengan el empresariado hacia el gobierno federal. Si recordamos un poco, Mariel, antes de que se diera la consulta, precisamente Alfonso Romo había tenido varias reuniones con diferentes grupos empresariales que incluso estaban muy metidos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se estaba realizando en Texcoco. De ahí, Alfonso Romo, de acuerdo con lo que los había mencionado, trataba de darle certidumbre justamente a estos grupos empresariales, pero sobre todo certidumbre a los demás grupos a nivel internacional de que las cosas iban a continuar por el lado de la inversión y mantener los proyectos de infraestructura adecuados.
Después de que se da la consulta y viene para abajo el aeropuerto, comienza ese desgaste muy fuerte por las presiones que se estaban dando al interior de los mismos consorcios, los mismos grupos que habían apostado muy fuerte al aeropuerto y que estaban cumpliendo con las regulaciones, porque pues lo que les habían comentado era otra cosa. Y ese desgaste se aumenta cuando la decisión es irse a Santa Lucía y que el ejército fuera quien hiciera la construcción. Así que, pues como podemos recapitular, la relación de Alfonso Romo al frente de una oficina que servía más como para pivote dentro del sector público hacia la iniciativa privada y poder garantizar tres cosas. Uno, confianza hacia el sector público. Dos, que se llevaran a cabo las inversiones que se necesitaban en este momento, que se necesitan en este momento en materia de infraestructura. Y tres, que se tuviera una visión de largo plazo hacia un proyecto que estaba dando a conocer justamente el presidente López Obrador y que se ha denominado la Cuarta Transformación. Esos tres aspectos, Mariel, parece que pues no se han concretado, principalmente en las dos primeras fases, que es la confianza y el que se lleven a cabo las inversiones necesarias. Se han frenado, ha habido pues muchísimos temas ahí delicados que se han tenido que comentar. Otro de ellos fue justamente también la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands que se estaba realizando en Mexicali, Baja California, donde finalmente, igual por una consulta pública, una consulta ciudadana, pues se vino para atrás la construcción de la cervecera. Ese fue otro. Y después, ahorita estamos con un tema muy delicado que es justamente la subcontratación en una iniciativa pues bastante fuerte la que se metió a la Cámara de Diputados. Y aunque el sector empresarial a través del Consejo Coordinador Empresarial, de la CONCAMIN, del Consejo Mexicano de Negocios, han estado muy cerca en este proceso y que lograron por lo menos que se les escuchara y los atendiera el presidente de la República, pues todavía no se ha concretado nada. Y lo cierto es que también ha sido un desgaste muy intenso el tener que cabildear cada una de las iniciativas que se están tratando de realizar tanto en el Congreso por los mismos diputados y fracciones de legisladores de Morena, como también desde el Ejecutivo. Así es que, pues, como dice el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pues Alfonso Romo hacía muy bien su papel para evitar ocurrencias del Ejecutivo o del gobierno federal y también para frenar a los grupos radicales de Morena. Pero bueno, ahora ya no está esa figura, Mariel, no va a estar esa figura y pone pues algo muy importante es un mensaje muy importante hacia el sector empresarial del país, porque ya no van a tener con quién negociar. Esa oficina se va a cerrar, dijo el presidente hoy, se va a cerrar esa oficina, no va a haber nadie, no va a colocar a nadie en esa estructura, aunque dice Alfonso Romo, dice, yo continuaré como asesor, pero definitivamente no va a tener la estructura para poder seguir cabildeando o poder poner algunos proyectos en la mesa del gobierno federal o al revés, poner proyectos del gobierno federal en la mesa del sector empresarial. Hay temas muy delicados que no se han podido cerrar en materia de esta relación de iniciativa privada, gobierno federal, y justamente pues no ayuda nada este tema, estas decisiones por parte del gobierno. Vamos a ver si se finalmente decide mantenerse así, pues que el interlocutor que tendría que ser naturalmente, tendría que ser la Secretaría de Economía, y como hemos visto, la Secretaria de Economía pues no pinta en esta administración. No tenemos alguna referencia que haya logrado algunos acuerdos importantes con la iniciativa privada. Y también pues está la otra secretaría que es la de energía, porque también ahí se están jugando inversiones multimillonarias, pero no de corto plazo, inversiones de muy a futuro, con una visión estratégica de muy, muy largo plazo que hasta ahorita no se han concretado. Y bueno, recordamos algunas frases que han dicho algunos especialistas en temas relacionados con el sector privado y nos dicen siempre, dicen, un gobierno dura 3 o 6 años, una inversión puede durar 50 o hasta 100 años. Tenemos casos de empresas que pues, son centenarias y que han estado aquí en México pasando revolución, pasando muchos altibajos sociales,
pasando crisis y las empresas continúan. Los gobiernos, pues no. Ya vemos que podría cambiar un viraje de gobierno en los próximos 4 años. Así es que, pues hay que estar muy pendientes de qué va a pasar y sobre todo, pues que sea una negociación con una visión a futuro, porque recordemos que no se debe pensar ni planear hacia las elecciones, sino pensar y planear hacia el futuro de una sociedad, Mariel. Pues así las cosas hasta ahorita. Muy bien, Hugo. Pues la verdad es que sí, hay una opinión controversial, ¿no? De la salida de Alfonso Romo, porque pues la pregunta es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Dice el sector privado. Y otros dicen, sí, pero no hacía nada porque no lo dejaban hacer, ¿no? Sin embargo, de fondo, dicen, la forma es fondo, y de fondo es muy preocupante que se cierre el canal de interlocución con el sector privado. Si de por sí la relación es bastante conflictiva, desgastante, ¿no? Tachada por corrupta, ¿no? Por parte del gobierno federal. Entonces, ¿cómo va a salir adelante si la receta es sumar? Vamos a estar muy pendientes de qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué alternativas tiene el sector privado para poder negociar con el gobierno, hacer escuchar sus propuestas y evitar otro tipo de cierres tan desastrosos y desafortunados como mensajes a la inversión privada, nacional y extranjera, como han sido, por ejemplo, el cierre del nuevo aeropuerto en Texcoco, como ha sido Constellation Brand, y como son otros tantos mensajes, como el propio mensaje de que el ejército haga las obras de infraestructura en el país y no los constructores. Vamos a seguir pendientes. ¿Qué tenemos hoy, Hugo? Así es, Mariel. Hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra mesa de diálogo en concreto, pues con nuestros amigos periodistas. Estará Gerardo Galarza, Joel Hernández, Francisco Ortiz y Francisco Santiago. Vamos a comentar justamente qué ha pasado en 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Va a estar interesante, Mariel, porque pues así como escuchamos un discurso, también hay cosas que no se han comentado y que seguramente van a ser de mucho interés para conocer y saber cuál es la opinión de estos importantes periodistas, Mariel. Hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, y te continúas, ¿no? Le sigues el viernes para empezar a quién tienes. Sí, seguimos en Autos en Concreto mañana a las 10 de la mañana y vamos a tener a Ernesto Mejía, director de producto de Hyundai Motor de México. Hay que recordar que Hyundai es una empresa coreana que ha tenido también mucho éxito, es la hermana de Kia y que bueno, también tiene uno de sus productos que se producen ya aquí en México en la planta de Nuevo León. Vamos a ver qué nos depara Kia para lo que resta del 2020 y bueno, qué cambios tienen sus principales modelos de autos y que bueno, seguramente van a estar muy espectaculares para seguir atrayendo pues, a todos los consumidores y amantes de los autos, Mariel. Mañana a las 10 de la mañana en Autos en Concreto. Pues así le seguimos, nos seguimos con Hugo Loya, hoy en la mesa de diálogo, mañana en Autos en Concreto. Yo los veo el lunes justamente, nada menos que con Paulina Prieto, que es la VP, vicepresidenta de Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank. Vamos a hablar de las recomendaciones que necesitas para solicitar un crédito. ¿Y cuál es el crédito que más te conviene? Crédito hipotecario. ¿Cuál es el que más te conviene? Así que platicamos el lunes, aquí seguimos en concreto contigo y continuamos hoy mesa de diálogo 18 horas y mañana Autos en Concreto con Hugo Loya. Nos vemos entonces, pásala muy bien.